En esta unidad de aprendizaje 2 revisaremos los conceptos de violencias y su impacto en el lenguaje. Primero que nada, es importante que aprendamos o entendamos un poco de lo que es la violencia y por qué este, la unidad 2 se llama las violencias, porque a lo primero que hay que hacer es definir que no existe una sola violencia, sino que hay diferentes tipos y modalidades de violencia, pero lo primero que hay que trabajar o hacer es un concepto de exactamente qué es la violencia y cuál es la representación social que nosotros tenemos de ella. Por ejemplo, cuando uno habla de violencia, cuando uno habla de violencia y pregunta qué es la violencia, lo primero que hay en el imaginario colectivo es que se trata de golpes, que es violencia física, ¿sí? Entonces, es una de las primeras cuestiones que hay que trabajar para empezar y para poder pensar que a partir del lenguaje también se puede ejercer violencia. Entonces es muy importante empezar como trabajando a qué nos vamos a referir y cuáles son los elementos y las características de esta definición. Primero, lo primero es, lo leo literal y vamos revisando cada una de estas partes. La violencia es un ejercicio de poder injusto o abusivo, particularmente cuando es repetitivo y sistemático y que, en primer lugar, causa algún daño físico, psicológico, material, entre otros, o al menos amenaza con causarlo, y en segundo lugar, que es intencionado y por lo tanto no está relacionado con el daño accidental. Creo que esta definición de Muñoz nos muestra todos los elementos para poder entender qué pasa con las violencias o qué es la violencia. Primero, o lo primero que hay que trabajar es que es un ejercicio de poder, por lo tanto, el ejercicio de la violencia siempre se da en una situación de subordinación donde hay un dominado y un dominante y un dominado, ¿no? Esa parte, o que en el rango de jerarquía está por encima del otro. Y creo que lo primero también para entender qué pasa con la violencia de género y la violencia contra las mujeres es que dentro de el rango de supremacía genérica, por así decirlo, de rango genérico, siempre lo masculino está por encima de lo femenino. Entonces, en este ejercicio de poder es injusto o abusivo, particularmente cuando es repetitivo y sistemático. Dice particularmente, pero no es exclusivo. Y aquí luego vamos a ver que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia te habla precisamente de esas cuestiones que tienen que ver con, con si es por una sola vez o es repetitivo, ¿no? Entonces, eso es como lo primero que hay que ver. Y en primer lugar, causa algún daño físico, psicológico, material, entre otros. Por lo tanto, este imaginario colectivo de que la violencia solo tiene que ver con una cuestión física también se queda de lado porque entonces ya estamos hablando de psicológico y material, o al menos amenaza con causarlo, y en segundo lugar que es intencionado y por lo tanto no está relacionado con el daño accidental. Esta este ejercicio de poder es conocido y asumido por la persona que ejerce la violencia, por lo tanto, el sometimiento a partir de un ejercicio de violencia es intencionado. Al entender así la violencia, podemos entonces darnos cuenta que una palabra, ¿sí? El uso del lenguaje como tal puede ser un ejercicio de poder y por lo tanto puede ejercer violencia. ¿Cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia contra las mujeres? La violencia de género se fundamenta en relaciones de dominación y discriminación por razones de género, donde lo femenino y lo masculino se entienden de manera desigual y jerárquica. Esta es una definición de Mujeres para la violencia de género y es muy importante distinguirla porque la violencia de género
va a incluir todos estos actos de violencia contra particularmente la comunidad LGBTIQ+. Entonces, la violencia de género, aunque también incluye a las mujeres como tal, ¿sí? También lo que hace o ayuda es entender o poder clasificar los diferentes tipos de violencias para estos grupos dentro de la violencia de género, mientras que la violencia contra la mujer, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una acción o omisión basada en su género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces ya hay una distinción clara para la diferenciación entre la violencia de género y la violencia contra la mujer. Es la primera distinción que vamos a hacer. Entonces, como pueden darse cuenta, ya no solo estamos hablando de una sola violencia, sino que va a depender de el sujeto al que se le aplique un ejercicio de poder, el ámbito en el que esté, el lugar en el que esté, para poder empezar a hacer la tipificación. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia te habla de 5 tipos de violencia, que son la violencia física, la violencia sexual, la psicológica, la económica y la patrimonial. Dentro de los ejercicios que se pide realizar en esta unidad es que ustedes puedan buscar las definiciones de estos diferentes tipos de violencia en la misma ley, de tal forma que podamos entender a qué nos estamos refiriendo. La violencia física es todo lo que se refiere con el ejercicio de violencia que se vea de los golpes, los jaloneos. La sexual tiene que ver con la violación en cierto caso o todos estos actos de no consentimiento. La psicológica, todas aquellas manipulaciones que se puedan hacer, aquellos insultos, que se pueden ejercer. La económica tiene que ver con la sustracción del dinero, el pago de un trabajo que tiene la mujer en este caso y que tenga que ser dado por completo al hombre. La patrimonial tiene que ver con esta parte de donar o de quitar los bienes que tienen las mujeres para ser asumidos por los hombres, aunque hace muchísimo tiempo se quitó esa ley y las mujeres puedan tener acceso a la propiedad privada. Sin embargo, aún tenemos muchísimos casos que tienen que ver con violencia patrimonial. De hecho, los tenemos en nuestra propia universidad y los casos son, por ejemplo, a mí me ha tocado, por ponerles un ejemplo, de una muchacha que no podía terminar su tarea, que no podía hacer sus tareas porque el novio le quitó, por así decirlo, la computadora y se la llevó a su casa. Entonces había todo un asunto ahí de de violencia patrimonial, de los bienes, lo que me pertenece a mí lo toma la otra persona. Entonces, es muy importante este ejercicio que se les pide que hagan, que puedan revisarlo para que vean exactamente las definiciones. No es un ejercicio que vaya a ser evaluado como tal, sin embargo, les sirve para poder contestar su cuestionario. Las modalidades de violencia que marca también te dice que son violencia familiar, violencia laboral, feminicida, docente, institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, estructural, cultural en la comunidad. Las modalidades de violencia son los diferentes tipos de violencia ejercidos en un ámbito específico o con características específicas. En este caso, una violencia de género, una violencia o contra las mujeres, una violencia contra la comunidad LGBTI puede darse en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en la comunidad, puede ser cultural, puede ser estructural, ¿no? Entonces es importante aprender a distinguir, por lo tanto hablamos ya de diferentes tipos y modalidades de ejercer el poder con haciendo un daño intencionado, ¿no? Entonces la culminación de la violencia, por así decirlo, se ve en la violencia feminicida, donde se causa la muerte particularmente de las mujeres
por cuestiones de género. Aquí hay unas preguntas para la reflexión que creo que es importante cuando se habla de estos temas. Lo primero que hay que hacer es revisar desde dónde estamos mirando individualmente y personalmente para poder hacer el ejercicio de voltear a ver los fenómenos en la comunidad o en la realidad. Y entonces es qué tipos y modalidades de violencia recibes, ¿sí? Y qué tipos y modalidades de violencia ejerces. Es bien importante de ida y vuelta y es hacer conciencia de estas partes que naturalizamos. ¿Se acuerdan de la persona me grita porque es natural, porque así son los hombres? Creo que eso es como lo aprendido más bien, más que lo genético. Entonces, también es qué tipos y modalidades de violencia ejerces. Y aquí lo importante distinguir también es que se acuerdan que una de las etiquetas que vimos era para los hombres violento por naturaleza. Es una etiqueta porque no significa que las mujeres no ejerzan violencia. Lo que sí es que en su mayoría el ejercicio de la violencia la hacen los hombres por esta eh, jerarquía de género que existe donde lo masculino está por encima de lo femenino. Entonces, por eso hay más ejercicio de violencia de los hombres hacia las mujeres, pero no significa que las mujeres no ejerzamos violencia de otra forma y de forma distinta. Porque si estamos hablando que hay violencia psicológica, que hay diferentes tipos de violencia, las mujeres ejercen violencia psicológica en celos, manipulación, entonces hay toda una serie de cuestiones aprendidas del género, cómo ejercer violencia también. Entonces es muy importante estas reflexiones de y saber sobre todo en qué ámbitos y qué tipos de violencia. ¿Para qué te sirve eso? ¿Para qué te sirve reflexionar o para qué nos sirve reflexionar? Es un poco para poner altos, ¿no? Y para poder decir eso que está sucediendo no es natural, no es porque sea normal, sino que es un ejercicio de violencia como tal. ¿Cuáles son los tipos de violencia en el contexto escolar? Esto es muy importante que lo revisemos por nuestro propio contexto. Además, creo que las condiciones que se dieron en nuestra universidad permiten estos ejercicios de reflexión y un poco para tipificar los diferentes actos y acciones dentro del ámbito escolar. Y para hablar de violencia en nuestra universidad, tenemos que hablar, ya explicamos un poco que tiene que ver con la violencia de género, que es la acción o omisión basada en su género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial y que se da tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Tiene que ver con un ejercicio básico hacia las mujeres como tal. Sin embargo, cuando se retoma, y ustedes pueden revisarlo en el protocolo que tiene la universidad, van a ver que no solo se refiere a, hacia las mujeres, porque aquí estamos hablando de hombres y mujeres, pero la Ley General de Acceso a las Mujeres en una vida libre de violencia es particular y exclusiva para las mujeres, por lo tanto, podrán ver ustedes las definiciones solo hacia las mujeres. La violencia docente dice aquí que son aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas y los alumnos con actos de discriminación por sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas que infringen maestros y maestras. Y aquí voy a poner este ejemplo burdo, pero es un poco para entender las diferencias que existen entre las modalidades de violencia. Si un maestro o una maestra le dice burro o burra a un alumno o alumna, si le dice indio o india, o si le dice no aprendes porque eh, eres pobre, no tiene nada que ver con hostigamiento sexual, es violencia docente. ¿Por qué no tiene nada que ver con hostigamiento sexual? Porque el, o el hostigamiento como tal, porque hostigamiento sexual es una referencia clara hacia la sexualidad con connotaciones lascivas. En cambio, todo lo anterior, los ejemplos que puse, sí dañan la autoestima de los alumnos y las alumnas, sí
Puede haber, y puedes decir que es discriminatorio, sí, pero no tiene nada que ver con hostigamiento y acoso sexual. Creo que esas son las distinciones que es importante hacer en nuestra propia universidad, en nuestro propio ámbito laboral. El hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación. El hostigamiento y el acoso sexual tienen la misma fórmula, se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva, pero en el hostigamiento sexual hay un ejercicio de subordinación y en acoso sexual no existe una relación de subordinación, por así decirlo, pues se puede dar entre iguales. ¿Cuál es la diferencia? Por poner un ejemplo, se puede dar entre profesor y alumna, entonces estamos hablando de hostigamiento sexual, entre profesor, 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 profesora, profesora, profesor, están entre iguales, entonces ahí se habla de acoso sexual. Alumnos, alumnas, también se habla de un acoso sexual, porque no existe una relación de subordinación. Esas son las diferencias, ¿no? Entonces, creo que es importante esta distinción. También nos ayuda un poco a entender estas quejas que se puedan presentar, um, esta distinción entre un hecho o un acto específico, una acción específica y otra, ¿no? Entonces, muchas cosas muchos ejemplos se pueden dar. Entonces, estas definiciones son pues muy, muy importantes para poder hacer la tipificación de los hechos, por así decirlo. ¿Cuáles son? Yo aquí les presento unos ejemplos de unas lexias, se dicen unos pedacitos de texto de lo que he oído y escuchado con los alumnos y con los maestros y maestras para poder entender estas diferencias entre el ejercicio de las violencias. Por ejemplo, a las alumnas les gusta que los maestros estemos pendientes de ellas, ¿no? Entonces es la justificación que se da para muchos casos de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces creo que es muy importante, estas son dichos o estas son palabras de maestros, maestras de la universidad que a mí me ha tocado oír y que creo que es importante que las pongamos sobre la mesa porque parecen naturales y parece que fueran, este, que así tendría que ser cuando no lo es. Y efectivamente no, las alumnas no esperan que los maestros estén pendientes de ellos. En todo caso, si hubiera esta relación, lo tendrían de sus padres y los tendrían de sus parejas, pero particularmente de los maestros, no. Dice, ahora resulta que ya no le puedo decir qué bonita te ves a una alumna y yo estoy a favor de las mujeres. Entonces pues, maestro, qué pena, pero usted no le puede decir qué bonita, ¿no? Entonces ni ahora ni nunca, ¿no? Entonces creo que, y aquí hubo toda una confusión y unas discusiones y el piropo donde queda, y o sea, ya no puedo decir, qué guapa se ve. Creo que es muy importante este ejercicio que les dije de la lectura de los tipos de violencia, porque marca muy claros los límites y uno de los límites muy marcados es el consentimiento. Si hay consentimiento para decir eso, no es un ejercicio de violencia, pero si no hay consentimiento, entonces estamos en un ejercicio de violencia. Dice, si ellas no quieren que uno no las vea, que no pongan su foto en traje de baño en Facebook, pues por principio de cuentas, los maestros y las maestras, pues no tenemos por qué estar en Facebook con los alumnos y las alumnas. Si así lo fuera, ya hay manuales que te ayudan a usar el Facebook desde un ámbito educativo y entonces creo que es muy importante que busquemos esa información. Lo que yo creo es que la universidad ofrece muchas plataformas dentro del ámbito institucional y que no sería necesario utilizar estas otras redes sociales. Sin embargo,
Como les digo, ya hay manuales que se utilizan para poder como hacer otro perfil o trabajar. Sin embargo, ustedes ya saben que los alumnos y las alumnas buscan y buscan y entonces encuentran tus perfiles personales y entonces hay que hacer toda una serie de cosas. Creo que aquí implica otros protocolos de uso de redes sociales. Sin embargo, pues eh, el maestro, ¿qué tiene que hacer estando en los Facebook de sus alumnas, ¿no? Stalkeando, por así decirlo, y abro comillas, y viendo, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante que lo veas. Ese alumno me cae mal porque se cree muy carita, ya veremos en sus calificaciones. Particularmente esta lección fue de una maestra, ¿no? Entonces vean todas las implicaciones que tiene este asunto de la superioridad masculina y cómo se traduce en el ámbito académico. Entonces es bien, bien importante que veamos el ejercicio de las violencias. Y este es otro de otra maestra, crees que por ser hombre te mereces todo. Este fue a uno de sus alumnos. Entonces es muy importante y tenemos también el tendedero del acoso, ustedes ya lo conocen, una herramienta y un ejercicio que se ha hecho dentro de la universidad y que podrán estar de acuerdo o no con él, ese no es el punto es que ahí se expresan muchas de las frases y muchas de las cosas que maestros dicen y que es un ejercicio de hostigamiento sexual, ¿no? Es un ejercicio que tiene que ver con la violencia como tal. ¿Qué tiene que ver estas violencias con el lenguaje? Pues así como hablamos de las diferentes modalidades de violencia, una de los tipos de violencia tiene que ver con la violencia cultural y la violencia cultural es cuando se hace referencia a aquellos aspectos simbólicos de la cultura. ¿A qué me refiero con aspectos simbólicos? Todo lo que tiene que ver con sus formas no materiales, eh, como lo son el lenguaje y la comunicación, que inciden en la justificación de situaciones violentas. La violencia cultural te habla justo de esa reproducción de las violencias en, en todos estos aspectos no materiales, como el lenguaje y la comunicación. Y yo les voy a poner un ejemplo muy simple que yo uso, que tiene que ver con la ronda infantil de arroz con leche, ¿sí? Y a eso doy pie a justo toda la música y toda esta parte cultural que va desde arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa planchar y que sepa coser o sea, hay todo un asunto de ejercicio de poder en esa ronda que se canta aún en estos días y que es parte fundamental de la educación de rondas infantiles todavía en nuestros preescolares. Y pasamos a rata de dos patas, inútil, todo este asunto de violentar hacia el otro y entonces tenemos toda una cultura de reggaetón y de violencia hacia las mujeres a partir de de las canciones, a partir de las letras, y no solo contra las mujeres, también de violencia estructural, los corridos, los narcocorridos. Entonces, esta parte de la repetición y de la consolidación de un lenguaje que tenga que ver con la violencia, creo que marca mucho cómo es que nos construimos y cómo es que nos constituimos, ¿no? ¿Cuál es el sustento para decir que dentro del lenguaje y la comunicación hay violencia cultural? Y es que es a partir del lenguaje que nosotros podemos nombrar el mundo. La forma en la que nombramos es la forma en la que se vuelve práctica. El lenguaje lo que hace es volverse a la práctica, es una forma de ver el mundo, se traduce en prácticas específicas. Yo puedo decir te amo y entonces te puedo abrazar y entonces puedo cuidar de ti o puedo querer estar contigo. Entonces la expresión se traduce en prácticas. Eso es una parte fundamental. Entonces, entender la violencia cultural es cómo a partir del lenguaje y la comunicación se transmiten y se reproducen sistemas de violencia.
¿Cuáles son esos agentes de socialización de la violencia? Los medios de comunicación, la familia, la iglesia, el gobierno, las editoriales y las instituciones educativas. Porque para haber materializado el lenguaje, pues obviamente tiene que verse escrito, ¿sí? Y entonces tienen que verse en dichos populares y tienes que, corres como niña, en vieja lo último. Sí, son estas frases que te pueden causar risa y que puedes decir que es simple, sin embargo se traduce en muchas cosas en el ámbito personal, en la trayectoria biográfica de las personas, porque entonces te van diciendo cómo tienes que ser y cómo debes ser, ¿no? Entonces, hay todo un asunto de socialización de la violencia natural, ¿no? Por así, entonces es ver qué estamos viendo, qué estamos oyendo. Y aquí hay todas unas discusiones de que si son totalitaristas, por así decirla, de que no vean juegos, videojuegos de violencia, porque van a ser violentos. Igual no es una traducción literal de niños y niñas al estar teniendo videojuegos van a traducir o van a ir a matar gente. No es así tan literal, es la percepción que se tiene de una sociedad, de una comunidad para poder revisar las prácticas cotidianas, con qué ojos los estamos viendo y estamos naturalizando tantas cosas. Por lo tanto, en ocasiones dentro de nuestra escuela, dentro del aula, podemos estar viendo situaciones que son meramente de violencia y que ni siquiera las tomamos en cuenta. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo practico con mis alumnos y mis alumnas es que les digo que por lo menos en ese tiempo que dura mi clase, ¿sí? Ese espacio será libre de violencia, que mucho cuidado con la forma en la que se refieren. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado oír cómo entre las alumnas se hablan de buenos días estúpida, aquí hubo estúpida, ¿no? Entonces es como, ay maestra, es que es nuestra forma de hablar y es nuestra forma de, y sabemos que no, que me queda clarísimo que puede ser camaradería, pero es un ejercicio de violencia, el lenguaje es un ejercicio de violencia que lo estás naturalizando y que no significa que porque no sientas que te está molestando no es un ejercicio de violencia. O las otras formas de relacionarse de que hubo joto o la joto, no es esta parte de volver natural un hecho y cómo lo que hacemos es minimizar una condición como tal. Entonces creo que es muy importante que empecemos a trabajar en volver nuestros espacios libres de violencia, pero sobre todo un ejercicio de reflexión de la forma en que las instituciones educativas, particularmente, que es lo que nos toca, somos socialización de violencia, qué actos, qué hechos, qué prácticas se realizan en mi universidad y dentro del aula que tienen que ver con ejercicios claros de violencia que no los habíamos visto y que ahora es momento de empezar a trabajarlos para ser agentes ya no de socialización de la violencia, sino de erradicación de la violencia. Pues en esta unidad es todo lo que veremos el día de hoy y podemos trabajar con eso. Muchísimas gracias.